Bienvenidos a Después de la Pérdida. Yo soy Gaby Pérez Islas. Yo, Eduardo Madrigal. Y este es un podcast creado para ustedes. Las personas que han tenido una pérdida, quieren aprender del dolor o conocer más acerca de la vida. Un espacio para crecer en resiliencia y también en amor. Un gran sí a la vida. Gracias por acompañarnos. Comenzamos. Bienvenidos a un episodio más de Después de la Pérdida. Pero este no es un episodio más. Es un episodio muy especial que me llena el corazón porque nunca, literalmente nunca, había yo estado platicando con alguien en este espacio que hubiera llegado tan lejos y tan alto. Y ahorita explico a qué me refiero con esto. Porque hoy va a estar con nosotros, diré su nombre al final, pero una mujer que es una emprendedora social. Quiero leerlo porque no quiero omitir nada. Es conferencista, es consultora, desde luego es una montañista mexicana, con qué orgullo lo digo, que ha dedicado su trayectoria profesional a vincular el deporte de alto rendimiento, porque esto es lo que ella hace, pero a la capacitación a las empresas. Yo digo a la motivación, a la inspiración, que va más allá de un tú puedes. Claro que no, es este ejemplo de verdad en todos los sentidos. Y bueno, ella trabaja mucho en causas para jóvenes también, pero es una activista en temas ambientales, obviamente ama la naturaleza, el mundo, y es la primer mujer iberoamericana en conquistar la cima más alta de cada continente. ¿Por qué estoy hoy que me pongo chinita? Es que será que hay mucha emoción. Las 7 cumbres, ¿han oído de esto? Bueno, pues así de afortunados somos. Es además, ella también ya subió el Monte Everest y es autora de 3 libros. El Tercer Polo, Las 7 cumbres y Los 10 hábitos de la mujer empoderada. Para Eduardo Madrigal, ¿cómo estás? Muy bien, muy emocionado. Muy emocionado. Y para mí es un gran honor recibir en este espacio a Carla Willock. Bienvenida. Gracias, muy contenta de estar el día de hoy aquí con ustedes y con todo tu auditorio y pues feliz de compartir. Ay, gracias. Hay tanto que hablar. La verdad es que lo que haces es extraordinario. Me gusta muchísimo lo que haces y la congruencia que veo en ti, porque creo que me precio de ser una persona que tengo esta sensibilidad para saber quién es auténtico, quién es genuino, quién está en modo personaje. Y tú eres una persona tan sencilla, tan profunda, tan congruente con tu alimentación y tus creencias, con el respeto a la naturaleza y tus palabras, que me encantó. Por eso quería yo tenerte aquí, de verdad. Gracias, Gaby. Bueno, pues aquí estamos, listas para lo que tú me digas. Venga, muy bien. Yo quiero hoy hacer algo como un poquito arriesgado, pero encuentro una metáfora enorme entre lo que es escalar y lo que es un duelo. O sea, perder nos mete en este camino, a diferencia que el tuyo es elegido. La pérdida nos pone en tener que estar frente a algo que no pedimos, que no queríamos, y hay que subir esa montaña. ¿Cómo lo hacemos? Yo te pregunto, Carla, ¿cuál es la actitud cuando vas no quiero decir enfrentar, porque sé que no lo haces desde ese lugar, pero cuando tienes este desafío frente a ti, yo creo que volteas y ves así la montaña y dices, Dios mío, allá voy? O sea, ¿qué dices? Bueno, pues a ver, a empezar por el principio. Mira, si bien es cierto, como mencionaste, amo la naturaleza, amo la montaña. Y en un principio, cuando uno empieza a acercarse a la montaña, pues empiezas con cerritos, después un poco más altos, etcétera. Y llega un momento en el que te das cuenta que ante un desafío, un reto cada vez más demandante, pues hay riesgos. Claro. Y riesgos que a diferencia de otras actividades, otros deportes, en donde si te equivocas, pues bueno, pues te descalifican o te sancionan. Perdiste el punto. O perdiste el punto, o ¿sabes qué? Pues no sé, en el trabajo pues ya no te dieron bono. O sea, ¿sí? A diferencia de eso, en la montaña llega un momento en el que si te equivocas, pierdes la vida. Entonces tienes que estar muy consciente de que tu vida está de por medio.
Entonces viene la pregunta de mucha gente que dice, bueno, entonces los montañistas son como suicidas potenciales, ¿no? Que están viendo a ver en dónde van y se arriesgan. Y la verdad es que no. Sabes que existe esa posibilidad, pero la verdad es que pues, todos deberíamos de saberlo, porque desde que nacemos existe esa posibilidad. O sea, y realmente... Es una alta probabilidad. O sea, es seguro, es lo único que tenemos seguro, que un día vamos a morir. Sí. Pero en el momento en el que estás en la montaña, haces conciencia de que ese momento puede estar cercano y que tienes que prevenir, que tienes que pensar por anticipado. Y la montaña te va enseñando y te va diciendo, el desafío está ahí y es fuerte. ¿Y qué es lo que te va enseñando? Que te tienes que adaptar, que tienes que aprender a elegir entre lo esencial y lo accesorio, que tienes que ir ligero de equipaje, que tienes que aprender a soltar, que te vas a dar cuenta. O sea, es una el duelo. excelente analogía esto. Es perfecta lo que estás diciendo todo. Entonces te das cuenta de que, o sea, más que te das cuenta, empiezas a hacer conciencia de que realmente estás aquí y ahora, en cada paso, en cada momento, en el ascenso, concentrado en dónde vas a poner el pie, en dónde vas a poner el piolet, en si el anclaje, etc. Y finalmente, digo, te cuento así como anécdota, digo, en mi primer montaña alta, bueno, todas son altas, pero en mi primer montaña continental, que fue en el Aconcagua, recuerdo que, bueno, yo estaba entusiasmada, había subido montañas en México, en Sudamérica, y de repente mis amigos me dicen, bueno, pero la más alta es el Aconcagua, y casi 7,000 metros, y es una montaña complicada, y te tienes que preparar, y entonces, bueno, yo aclimatándome y preparándome, educando a mi cuerpo a que estuviera preparado para esos cambios de presión atmosférica, esa dificultad que iba a vivir, a experimentar por primera vez mi cuerpo. Pero me dijeron, si logras adaptarte, vas a entrar en lo que se conoce como la zona de la muerte. Okay. La zona de la muerte empieza a partir de los 7,500 metros de altitud. Se llama así porque no hay vida posible. La falta de oxígeno hace que no haya plantas, que sea muy difícil para un animal sobrevivir ahí, y el ser humano no puede permanecer mucho tiempo ahí sin un oxígeno complementario. Entonces me dijeron que si yo lograba subir a la Aconcagua, que son casi 7,000, estoy ya casi en ese punto de entrando como a la zona de la muerte, pero me daría cuenta de mi posibilidad de adaptación. Entonces voy feliz, sí, entrené, lo que tú quieras, y llegando a la base de la Aconcagua, lo primero que veo es que hay 2 personas que perdieron la vida. Y ahí es donde dices, híjole, lo que te mencionaba hace un rato, no es cualquier deporte. No es ya perdí, me voy enojado porque no hice el match point en el tenis, que era lo que yo practicaba, o en la bicicleta, o lo que tú quieras, o en el atletismo, que practiqué muchos deportes. Y cuando ves esa escena dices, ouch, o sea, aquí sí te puedes morir. Es real. Esto es real. Y de hecho uno de mis compañeros, lo cuento muchas veces, que se me queda viendo y me dice, no te traumes. Me dijo, esto está más peligroso de lo que yo pensé, pero no te traumes. Me dijo, a lo mejor ni yo lo puedo lograr. Ay. Y yo dije, a ver. Si lo que amo de la montaña es precisamente aquí es donde me siento viva, feliz, lo único que tengo que buscar es un cómo sí. Cambié mi alimentación, cambié muchas cosas para poderme adaptar a la altitud. Entonces dije, a mí dígame cómo sí. Y pues leí una anécdota, que lo he contado muchas veces, pero leí una anécdota estando ahí en la montaña, me metí en mi tienda y dije, yo necesito un sí. Y encontré esta anécdota que hablaba de un monje que vivía en la montaña, etcétera, y que enferma y sus compañeros van a buscar a un médico a un poblado cercano. Obviamente estamos hablando de 2 semanas de camino, ¿verdad? El poblado cercano. Cuando llega el mensajero y descubre al médico y ve que el médico, que era la salvación de aquel monje al que todos querían, pues era un ancianito que apenas se podía levantar, pues dijo, no, ya se me murió el monje o se me muere el viejecito en el camino, o sea, el médico. El punto es que llega, le pregunta, el médico le dice, vamos, sube, cura a esta persona, y la comunidad entera le decía, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo es posible que a tu edad, con bastón, hayas llegado hasta acá? Y este hombre le dijo, mira, la vida me ha enseñado que no basta con tener claro lo que quieres aquí, en la cabeza.
Una vez que lo pongo aquí, dijo él, lo bajo al corazón y cuando lo anhelo con todas mis fuerzas, mis pies simplemente siguen a mi mente y a mi corazón. Entonces, cuando yo leí eso dije, de esto se trata. Ay, qué belleza. Entonces, yo creo que cuando eres consciente de tus pensamientos y haces y llevas a tu corazón lo que realmente quieres, simplemente tus pies te van siguiendo. Es un proceso. La montaña te enseña que la naturaleza no da brincos, las cosas son graduales, tienes que ir poco a poco. Y la verdad es que a partir de ese primer ascenso, recuerdo que yo cada vez que me iba a una montaña, cada vez que me iba al Himalaya, hacía mi testamento por si me moría. Y me acercó mucho a la muerte, porque de pronto decía, pues, ves los cuerpos, Sí, claro, ves los sucede. cuerpos en la montaña, hay pérdidas, lees donde los alpinistas fuertísimos, mucho más fuertes que yo, mucho más experimentados, de repente un accidente, otro murió. Entonces la muerte empieza a ser parte de la vida. Pero dices, es que siempre ha sido así. Sí. Nada más que nos hacemos más conscientes. Y bueno, te digo, hacía yo mis testamentos, me río porque no tenía nada. Ahora así como, ya sabes, mi computadora, el vestido lindo que me gusta, Mi el mochila, perro, si la exacto. recuperan, es suya. O sea, eran como, pero para mí era un trabajo decir, a ver, estate consciente que puede pasar. Sí. Y lo que te decía con esta anécdota, ponlo en tu mente, pero al llevarlo al corazón es también prepárate, ten los pensamientos que corresponden, haz las cosas que tienen que hacer y entonces vas a hacer lo que tengas que hacer. Y bueno, pues así para mí, y digo, y te puedo contar 1000 cosas porque son la perspectiva entre la vida y la muerte de los tibetanos, de los budistas, de la cultura en la que yo crecí como católica. Entonces de repente dices, híjole, pues es que a todos nos pasa, todo ser viviente muere, animalito, planta y nosotros. Todo nace, todo muere. Pero el cómo lo ven en diferentes culturas a mí también me ayudó a verlo de diferente manera. Pero es que creo que tienes tú una ventaja sobre muchos de nosotros, que es no solo entendimiento, sino conciencia clara de que en cualquier momento estando ahí puedes morir, ¿no? O sea, lo expresas tú muy claro que no es como otro deporte o así, pero también así es la vida. O sea, ahorita saliendo me puedo tropezar y estando muy seguro y con una piedra y en el ángulo equivocado porque era 1 centímetro donde no tenía que y fue. Así es. ¿Sabes? Así o sea, pero tú lo vives así diario. Entonces creo que entenderlo así te hace afrontar, bueno, no es afrontar, pero como ver a la montaña y a la vida. Afrontar, sí, te voy a explicar la diferencia. Amo las palabras, ya sabes, estos Estudio vicios. letras. Sí, estos vicios. Enfrentar es una actitud de pleito. Afrontar es ver de frente. Y está bien. Yo creo que saber que sí, eso es lo que la hace sentir viva. Es la muerte lo que nos hace sentir vivos. Porque si esto fuera a durar para siempre, no valoraríamos nada y todo lo postergaríamos. Al cabo hay más tiempo que vida. Pero, sí, pero sabemos que no lo hay. Muchos, o sea, más bien todos sabemos que sí, algún día nos vamos a morir, ¿no? Pero lo decimos como de dientes para afuera. Tú creo que sí lo entiendes de verdad y lo vives. Tomas conciencia. Sí. Yo te diría que mi palabra, si vamos a las palabras, es conciencia. Es tomar conciencia realmente de cada respiro. O sea, el día que mueres es el día que dejaste de respirar. En cambio, en la montaña, cada paso es un respiro consciente. Sabes que estás inhalando y estás exhalando, pero muchas veces en el momento en el que tú inhalas aquí al nivel del mar, tus pulmones se llenan, sientes el oxígeno y sientes fuerte, y allá jalas el aire y nomás no te está oxigenando. Entonces, el tomar conciencia de esa respiración y de lo importante que es arriba de los 7,500 metros en la zona de la muerte, no puedes dormir. Bueno, sí puedes, pero hay mucho riesgo. O sea, normalmente lo que nosotros hacemos es pernoctar, descansar, cierras los ojos, pero estás consciente de que sigas respirando. Okay. Porque puede llegar un momento en que dejas de respirar y entras en apnea del sueño. Porque es tanto el esfuerzo por respirar que tu cuerpo está cansado. Agotado. Entonces, deja de respirar y se acaba. Entonces, no puedes dejar de respirar. Entonces, lo que decías, es conciencia, tengo que respirar. ¿Y qué es lo que me hace? ¿Y cuando respiro qué? Cuando respiro estoy vivo. Entonces es tomar mucho esa conciencia y bueno, pues también pues los escenarios y te das cuenta que somos súper chiquititos, que somos muy frágiles y la verdad es que eso
pues eso nos ubica. Yo siempre he dicho que la montaña nos ubica en nuestro exacto tamaño. Y bueno, ya te contaré. Yo vengo llegando, bueno. tengo 10 ¿Sí? días que regresé del Himalaya, entonces ahorita estoy así como todavía... No, O sea, bueno. lo que ves aquí es esto, pero yo sigo allá. Claro, exacto. El Himalaya sigue viajando en ti, ¿no? Sí, yo sigo allá. Y espero que vayan siguiendo esta línea de lo que les pedí al principio, esta metáfora, esta comparación tan clara entre lo que es un duelo. Carla nos dice, la montaña te va enseñando, el duelo también, pero tienes que estar dispuesto a escucharlo. Yo siempre digo que cuando llega una enfermedad, por ejemplo, Carla, y llega una enfermedad a tu vida, tendemos a pelearnos con nuestro cuerpo, a enojarnos, pero no me imagino a alguien que va a subir una montaña llegando y decir, maldita montaña, te voy a conquistar. No, llegas y la honras, le pides, enséñame por dónde, veme mostrando, con una actitud mucho más humilde de esa pequeñez de la que hablas. Y creo que también nosotros, frente a la enfermedad, frente a lo dado no pedido, deberíamos de tener esa actitud. Pero qué bonito escuchar que digan, yo vengo a ver el cómo sí. ¿No? Vengo a ver el cómo sí, no todo lo que puede salir mal, que es a veces donde se va nuestra energía como un hoyo negro, sino yo quiero y lo voy a hacer con cuidado. Por supuesto que no me quiero morir, quiero vivir y quiero vivir haciendo lo que hago y poniendo, no sé si alguna vez estuvo en tu mente eso o simplemente se ha dado, pues el ser ejemplo, el ser la primera mujer en algo, el ser la primera mexicana que conquista algo, la primera mujer iberoamericana que logra algo. O sea, ¿lo pensabas o simplemente en ese momento era tu meta y luego te fuiste dando cuenta qué alto estabas llegando? Bueno, a ver, dos cosas de lo que mencionaste. Lo primero, cuando dices, nos llega una enfermedad. A mí me encanta, alguna vez escuché que decían que las enfermedades son informedades. O sea, Informedades. porque te informan cosas que has venido haciendo y simplemente te están dando algún resultado. Entonces, así como en la montaña, de alguna manera dices, oye, me llegó una enfermedad, es como, me llegó un reto, me llegó un desafío. ¿Qué información te está dando? En la montaña es, bueno, pues me está diciendo que me tengo que abrigar, que me tengo que poner esto, que si estoy preparada, si no estoy preparada, si tal. Entonces es como te vas preparando, digo, haciendo esa analogía. Ahora, con lo que mencionas en cuanto a ser la primera, etcétera, en un primer momento, la verdad es que yo lo hacía porque amaba estar en la montaña. O sea, no hay lugar en el que yo sea más feliz que estar en la montaña. Y después me fui dando cuenta pues, de que había muy pocas mujeres, que realmente este era un deporte que normalmente era más para varones, fuertes, rudos, así, y la mujer por su fragilidad no podía estar, etc. Y me di cuenta que soy muy bendecida en el sentido de que vivo en un país en donde a las mujeres se le dan esa oportunidad, en donde yo me podía preparar, en donde tenía la libertad para poder participar. Oye, y que tus papás te apoyaron, Carla. Y que había un apoyo, etcétera. Claro. Entonces, en ese sentido dije, ¿cuántas mujeres? O sea, al yo subir no estoy subiendo sola, estoy representando a esas oportunidades que estamos recibiendo las mexicanas. Y en un determinado momento fue como en mi primer 8,000, que fue el Choyu, no había habido ninguna mujer latinoamericana que lo había subido. Entonces de repente dices, oye, no nada más es de México, de Latinoamérica. Sí. Entonces, sí me sentí como con una responsabilidad de que estaba representando a muchas mujeres y que en mi actuar estaba ese decir, oye, lo hago yo, lo puedes hacer tú. Y gracias a Dios hoy día ya hay muchas latinoamericanas que han logrado muchas cosas en montaña. Esa responsabilidad que tenemos todos. Tú no elegiste ser ejemplo para nadie y no hubieras querido serlo cuando hablamos de la pérdida, un duelo, pero finalmente lo está haciendo. Hay quien te está mirando, hay quien ve cómo lo has logrado y puedes ser un ejemplo y una inspiración. Sí tenemos responsabilidades los unos con los otros porque vivimos en comunidad, en sociedad. Y si puedes darle un sentido a tu dolor y ponerlo al servicio de otro, lo elevas. Justamente pensando en esta analogía, cuando preparábamos el episodio, pensaba yo tal vez que un duelo es como si en un helicóptero te pusieran hasta arriba de una montaña y tuvieras que bajar, ¿no? Tú no escogiste estar ahí, pero tienes que hacerlo. Pero creo que pensándolo un poco mejor, en el duelo tú te presentas y existe esta montaña frente a ti que puedes decidir o no escalarla. Porque también puedes no escalarla, el trabajo de duelo, no hacerlo y vivir una vida
pues la verdad no tan realizada porque tienes muchas cosas trabadas y demás. Pero trabajar, subir eso y después bajarlo, creo que ese es el proceso de duelo y ahí es donde se podría hacer esto. Pero muchas de estas personas no están entrenadas para subir ni siquiera un pequeño cerrito. Entra, creo yo, aquí una parte muy importante que has comentado, veíamos en tu plática de BBVA, un factor importantísimo que es con quién vas acompañada, ¿no? Nunca subes solo a una montaña, ahorita lo decías, pues obviamente refiriéndote a más personas que te acompañan aquí, pero las personas que están contigo en la montaña creo que son clave para poderla subir y bajar, ¿no? Pues tanto las personas que están contigo en la montaña como el equipo que no va a la montaña, pero lo que decía Gaby, el apoyo de tus papás, la fe que tienen tus amigos, la gente que te está diciendo es que yo desde acá voy a estar pidiendo por ti, va a estar mi oración. O sea, hay toda una red que te apoya. Alguna vez me dijeron, ¿no sientes presión de toda la gente que está esperando que subas? Y yo, no, siento un motor. Siento un motor que yo estoy diciendo cuando a lo mejor a mí, y de hecho lo viví, o sea, en la montaña, llegó un momento en el que me costaba mucho avanzar y yo dije, a ver, yo no estoy aquí nada más por mí, este es mi reto, pero como te decía, estoy representando a muchas mujeres, entonces este paso va por fulanita, y este por tal, y este por esta persona, y de repente mis pasos empezaron a tener nombre y apellido, y avancé hasta que llegué a la cima de esa montaña. Lindo, entonces, es ese dedicarlos. Apliquemos eso. En lugar de sentirnos presionados por quien quiere que estemos mejor, que sea nuestro motor, nuestra gasolina. Cada día le podemos poner el nombre y el apellido de alguien y hoy va por ti, y hoy va por ti. Y cuando menos vemos, ya pasamos el primer año de la pérdida, el más difícil. Así es. Y mira, la verdad es que, te lo voy a comentar, o sea, yo vengo regresando de la región del Manaslu. El Manaslu es la octava montaña, fui a esa montaña, es la octava montaña más alta del mundo y es una montaña en la que estuve hace 26 años. Una montaña que subí con un grupo de amigos, había unos rusos, georgianos, coincidimos ahí con un equipo de colombianos. Y es una montaña en la que al subir, ya casi íbamos en el último campamento, llegó una tormenta, se acumuló muchísima nieve, las cuerdas fijas se quedaron ocultas en la nieve, entonces no las podíamos encontrar muy bien. Decidimos bajar porque pues, teníamos nieve de 80 centímetros, entonces obviamente no podías avanzar y había mucho riesgo de avalancha. De bajada, provocamos una avalancha al ir caminando. Como no encontrábamos las cuerdas, pues la avalancha nos llevó a 3 personas. Uno de ellos, Lenin Granados, la avalancha lo empujó y perdió la vida. Yo también me empujó, pero yo caí en una grieta, que fue lo que me salvó. Y Fernando, que a él lo enterró. Entonces, al final lo enterró, pero podía respirar y pudimos salir Fernando y yo. Y la verdad es que yo siempre dije, el día que me muera, pero aparte se lo decía a mis hijas desde chiquitas, el día que me muera, mis cenizas quiero que vayan a esa montaña, porque esa montaña me perdonó la vida, voy a aprovechar todo lo que es esto, pero yo no voy a volver hasta que ya vengan cenizas, ¿no? Pero de repente dije, no, quiero regresar a esa montaña. Y vengo llegando. Pero me llamó algo la atención, me llamó mucho, mucho, y eso te lo quiero compartir. Llego a Nepal el domingo de resurrección, ¿ok? Obviamente ya estábamos accesando para poder entrarnos a la montaña, y lo que nunca, porque he ido 20 veces al Himalaya desde hace 30 años, o sea, es así como, he ido muchas veces, pero nunca me había tocado una peregrinación del Día de la Resurrección. Ves a los nepalíes diciendo qué tal, y Pascua, y yo así de, ok, perfecto. Y de repente volteo y veo a una señora que dice, yo soy la resurrección y la vida. En Nepal. Y llego a una montaña en donde casi pierdo la vida, y en donde perdió la vida un gran amigo mío. Y de repente fue así como, a ver, cada vez que hay una pérdida, también está la otra parte, hay un recordatorio de que estamos vivos. Y a lo mejor esa persona simplemente nos vino a enseñar, aprovecha que tú estás aquí y sigue aprovechando y sigue viviendo. Entonces, cuando yo veo eso de la resurrección, yo, a ver, espérame, para mí fue como,
como si Lenin me estuviera diciendo, o sea, yo aquí sigo y yo me quedé en la montaña, pero tú qué hiciste y tú cómo has trabajado esto. Y la verdad es que al acercarnos a la montaña, bueno, hice ahí una pequeña ceremonia para honrarlo, etcétera. Y también para agradecer que cada vez que alguien se va, pues también es un recordatorio de, pero tú aquí estás, ¿y qué vas a hacer por mí? Lenin, me acuerdo que veníamos bajando y me decía, debo subir esta montaña y luego hay que hacer esto. Y venía súper contento. Y pasó lo de la avalancha. Y de repente ahora que estoy allá, yo decía, híjole, yo hice muchas cosas que tú querías hacer y que dijiste y va por ti. O sea, y te lo dedico. Pero no sé, bueno, ahorita la verdad es que yo te digo, todavía sigo conectada ya y estoy súper contenta de poder agradecer a la montaña, que de hecho el nombre allá es Manaslu, pero es la montaña de los espíritus. Y es una montaña hermosísima y pues no solamente la montaña te deja ver la nieve, los atardeceres espectaculares, el cielo rosado y colores divinos, lilas, pero te deja ver muchas cosas de ti mismo. Y a mí esta montaña en especial me dejó ver el agradecimiento, porque fue el mismo incidente en el mismo momento. Él ya no está y yo sí. A los dos nos llevó, bueno, a los tres nos llevó, pero él no está y yo sí. ¿Qué tengo que hacer con esto? Más que agradecer y avanzar. Digo, claro que estando ahí, por supuesto que cuando pasó lloré, pero porque también decía, pude haber sido yo, cómo lo hubiera sentido mi mamá, o sea, tal. Pero yo creo que en gratitud, pues es mucho más valioso cualquier sacrificio. Me parece una postura muy interesante y diferente tal vez a la que pudieran tener muchos de una culpa del sobreviviente, ¿no? De ahora dejar de hacer precisamente las cosas que disfrutabas porque te sientes culpable de algún extraño modo de que tú continúes y él no. O te habrá pasado con otros amigos o conocidos también de que son situaciones que tú misma estabas en esa montaña o así y para muchos que pasa eso son motivo de disgusto en vez de motor. Todo es como esta perspectiva de lo que lo veías y ellos, bueno, habrá muchos que lo sientan como que están traicionando a la persona que no sobrevivió al sí hacer las cosas. Y están honrándolo. Y al contrario, exacto. Qué lindo que tú lo veas de esa manera de va por ti y voy a disfrutar las cosas que querías hacer y junto así, ¿no? Porque ha pasado, ¿no? O sea, entenderlo desde el otro lado y qué bueno poderlo entender como no te quedaste en la montaña, sigues conmigo en las acciones que hacemos, en las cosas que logramos. Digo, si lo estás pensando, está ahí contigo, ¿no? Sí, digo, yo recuerdo que en aquella ocasión mucha gente me decía, no, hombre, después de ese accidente y de lo que pasó, seguro ya dejas de subir. Y yo, no, por supuesto que no. Voy a subir, pero con más cuidado, mejor entrenada, más adaptada, más fortalecida. Y de que duele, claro que duele. Y es difícil, sí. Pero como dicen, pues el dolor es momentáneo, el sufrimiento puede ser eterno. Ahí es opcional. Y como parte de nuestro entrenamiento en la montaña, no solamente, o sea, obviamente vas al gimnasio y vas a la montaña y haces horas montaña y te vas fortaleciendo físicamente, pero el entrenamiento es en muchos aspectos y el mental es uno muy importante, porque sabes que puedes ver eso y hay gente que se paraliza, o sea, ves un cuerpo ahí, o sea, y hay quienes lo bloquean y a lo mejor, digo, ya sabrás que en la montaña pues hay cuerpos y que la gente ya los toma de referencias, que si el de las botas de tal color, entonces ya como que también insensibilizan y ponen como un bloqueo que también es una negación. Uh-huh. Entonces pero es como un mecanismo de defensa. Claro, pero o sea, pero es como, a ver, no, está ahí y es un ser humano y puede podría haber sido yo, entonces más alerta, más atento y respetuoso. O sea, entonces para mí son muchas señales de conciencia. Esa es la vez, Carla, que más cerca has estado de morir, el caer en una grieta y tener que salir tú sola. Porque ¿quién te sacó de ahí? No, sí me ayudaron. ¿Sí? Lo que pasa es que caigo de espaldas, o sea, viene la avalancha, me voy y de repente, o sea, empiezo a caer y siento que voy en el vacío. Uh-huh. Entonces, lo único que pensé es, ya me morí. Ya valí. Ya me maté, o sea, yo dije, ya me maté, pero fueron instantes y de repente, empiezo así, o sea, pues en los golpes, etcétera.
traía una mochila pesada, traía una mochila con muchas cosas. Fue lo que me sirvió de amortiguación. O sea, eso fue lo que me sirvió. Pues caigo en la grieta y de repente volteo y veo, pues estoy como en un cuarto blanco. Se me caen los lentes a la hora de todo el golpeteo. Entonces, de repente, la luz así, ya sabes, así encandilada. Y yo dije, no, ya, sigue la luz. Sí. No sigas la luz, dice Shrek. No la veas, no la sigas. No, y así de, pues sigue la luz, es lo que veo. O sea, dije, pues ya me maté, pues sigue la luz, ¿no? O sea, sí era cierto ese mito. Y obviamente, de repente, como que dije, o sea, como que veo todo así muy iluminado, pero pues era porque pues me encandilé. Sí. Y empieza a decir, pues como para estar muertas, me siento toda me duele, ¿no? Pues me duele. Entonces, como que, pues no debería doler, ¿no? Y pues ya me doy cuenta que no, pues que caí, que estoy bien, pero vi sangre en la grieta y me preocupé inmediatamente por mis compañeros. Entonces les empecé a hablar y yo, fulano, sutano, están bien, yo estoy bien, tal. Fernando me contesta, la niña no contesta, pero la sangre era mía. Me abrí la oreja, okay. O sea, entonces me poseía un poquito escandalosa la cabeza. Y pues ya me di cuenta que pues, no, yo estaba bien, entonces ya como que me quedé tranquila. Fernando, venían otras personas atrás, a Fernando lo terminan de desenterrar y después alguien baja con ponen una cuerda, etcétera, y yo ya puedo subir por la, o sea, ya puedo subir allá, y empezó a preguntar por Lenin ya no estaba, pero bueno, el punto es que sí, esa ha sido ha habido ocasiones en que medio que te caes, medio que dices, ay. Sí. Y me quedé en la orillita. O que ves situación, o viene la avalancha y dices, no puede ser, o sea, pero de lejos, o sea, hay situaciones de riesgo, he tenido, sí, claro. O sea, pero normalmente es un deporte extremo, previenes, normalmente estás previniendo, sabes que estás anclada, sabes que esto, sabes que lo otro. Sí, siempre ha habido riesgos, pero riesgos medidos, calculados y siempre con prevención y sin andar haciendo barbaridades. Esa fue la que, pero te digo, teníamos nuestra cuerda fija, teníamos todo, pero por la nevada... Claro. Ante la naturaleza somos nada, ante su fuerza. Sí. Oye, y no sé si te está cruzando por la cabeza, pero yo sí quiero somos muy de películas, amamos las películas. Y yo veo todas esas películas de la montaña y bueno, hay 1000, ¿no? Sí. ¿Tú las ves o no las ves? Sí, y si las ves desde el punto de eso no es cierto, no usamos eso es tal. O sea, ¿sí estás todo el tiempo viendo los detalles técnicos? Sí. Sí, o sea, hay una película que... Terror en la montaña. Hay una en donde están a no sé cuánta altitud, supuestamente. Obviamente sin lentes, para que el galán se vea súper guapo. Yo, claro. Te vas a quedar ciego de nieve. O sea, yo estoy así de pónganse los lentes, háganle no sé qué. Y de repente empieza este cuate, no, voy a correr. Y yo, yeah, right. O sea, no puedo ni respirar, sí, con trabajo uno va caminando y estoy corriendo como si estuviera en el parque. Yo, no, pues buen setting. O sea, sí hay cosas que... Claro, no son así, no pero hay otras que, pues bueno, tratan de dar la idea. O sea, a mí la que me encanta es la de Everest, que fue hace unos años. Sí. Está muy bien hecha, muy adecuada, pero está tan bien hecha porque se asesoraron con montañistas, porque estuvieron ellos cuidando todos esos detalles. Y más allá de un sensacionalismo o de querer hacer el super rating, estaban hablando de una situación real que sucedió en 1996, cuando 10 personas perdieron la vida, 2 de los guías más experimentados, etc. Y se habló desde los diarios de muchos, entonces fue muy real. Se armó muy bien y se cuidaron muchos detalles. Entonces, sí las analizo. A mí hay 2 preguntas que quisiera hacerte. La primera es, cuando estabas cayendo y sentías el vacío y pensaste tú, ya me voy a morir, ¿qué sentías? O sea, no muchos hemos estado en una oportunidad, bueno, no voy a decir oportunidad, pero en una situación de decir, ya, se acabó. Y muchos tal vez tendrán esa curiosidad de, ¿sentías miedo? ¿Estabas en paz? ¿Arrepentimientos? ¿Algo te pasó por la cabeza? Es decir... Si recuerdas un poco y si no es demasiado... No, pues la verdad es que te digo que, mira, o sea, vengo llegando, entonces me removió muchísimas cosas, o sea, fue hace 26 años, entonces de repente fue como, híjole, estar ahí y volver a recordar muchas cosas que como que de alguna manera, pues
sí me ayudaron a prevenir para las siguientes montañas, pero pues tampoco estaba dándole todo el día, ¿no? Cuando caigo, en el momento en que caigo, la verdad es que sí dije, ya me maté. Y lo primero que pensé fue en Dios. O sea, lo único que dije pues fue como, así como, Cáchame. Aquí estoy, o sea, pues ya me Cáchame, maté, o sea, como, ups, sorry, ya sabes, no, pero sorry en el sentido de, híjole, me diste una vida y... Llegué antes de lo esperado. Y ya me maté, o sea, como yo la regué, o sea, un poco como hice algo que no debía haber hecho, pero no era como culpa, fue como, ups, así de... Pero pensé, y en el momento, te digo, cuando vienen los golpes y tal, y se me caen los lentes y veo la luz, yo dije, pues sí, la luz, o sea, al nivel de luz que te corresponda, o sea, tú síguelo porque ahí está. Y ya después dije, no, estoy viva. Entonces, como, gracias. Y qué montaña rusa de emociones, ¿no? Segundos. Ya me voy a morir, estoy viva, pero mi compañero sí murió, o sea, y hay que salir de aquí. Y yo, o sea, ya te dejo a la segunda pregunta, pero es que qué increíble que puedas hacer algo, que lo acabes de hacer, algo que hiciste de tanto requerimiento físico hace 26 años. Eso habla de la condición física que tienes, del entrenamiento, de esta mente poderosa, porque yo no creo que yo pudiera hacer físicamente nada que hacía yo hace 26 años. O sea, puedo seguir dando clases, conferencias y hablar, pero físico, no. Nomás más despacito. No, hombre, qué bárbara. Iba más lenta, mucho más lenta, pero sí, pero bien, bien. Ahora sí, lanza la segunda. No, la segunda pregunta era justo eso, porque pasaste de creer o pensar que ya no tenías la vida a recuperarla y sentir un agradecimiento muchísimo, a después la parte de, pero alguien que quiero mucho, no. Tal vez ahora lo hayas entendido de otra manera o resignificado, pero en su momento, ¿qué sentiste ahí? Cuando te dicen esta noticia o cuando no se encuentra o cuando se dan cuenta pues que ya no había sobrevivido. Empezó la búsqueda, en ese instante empieza la búsqueda de esta persona y lo que pasa es que hay tiempos, o sea, viene la avalancha, si te enterró, sabes que después de escasos minutos ya no puedes respirar. Entonces, se hizo una búsqueda, etcétera. La verdad es que, sigo siendo bien honesta, yo me aferré, síganlo buscando, o sea, era como... Yo también pensé que ya no estaba muerto, entonces a lo mejor él también, o sea, o a lo mejor cayó en una grieta y no lo estamos viendo. Entonces yo estaba como, síganlo buscando. Y bueno, sí duró un poco de tiempo la búsqueda, no demasiado, porque pues, obviamente salió volando de la montaña, o sea, lo expulsó la montaña. Y bueno, pues llegamos al campamento base y para mí sí pasé esta situación de, él ya no está, estábamos a 30 centímetros uno del otro y yo sí estoy. Y era... y te digo, sí, me acuerdo perfecto que lloré. Y te da me río. la conciencia de, no era mi momento, no me tocaba. O sea, ¿sí crees eso? ¿Crees que hay un momento para cada quien? ¿Tenemos esa cita con la muerte y vamos a llegar puntual? Sí, 100%. 100%. Pero por lo mismo, es que la verdad, digo, pensar en la muerte, o sea, he perdido personas que he querido mucho, a mi madre, o sea, estando ahí, a gente que he querido mucho. Y la verdad es que siempre estoy pensando en, a todos nos va a pasar. Lo importante es cómo lo estás viviendo. Y bueno, pues un poco con las culturas, ¿no? Aprendiendo de las culturas y de la perspectiva de la visión que tienen otras personas. Por ejemplo, en el centro de la rueda del samsara y de todo esto, pues te dicen que las 3 dificultades que te impiden que puedas tú avanzar son el enojo, la ignorancia y el apego. Entonces, ¿cómo les fue? Si la tengo, repetida. Entonces, ¿cómo nos fue con eso? Ese es el gran problema. Nos enojamos, ignoramos muchas cosas, entonces pensamos que entonces ya se acabó. No sabemos, o sea, no sabemos. O sea, hay muchas cosas que desconocemos y el otro es el apego. Y yo creo que una de las cosas también importantes de la montaña para mí es
Y por eso sigo yendo y sigo yendo y sigo yendo, porque es como aquí en el día a día necesitamos demasiadas cosas. A fulano, a sutano, a mengano, el coche, el esto, el otro, la casa, el suéter, la blusa, el vestido, todo lo necesitamos. Y de repente te vas allá y dices, pues no puedo cargar con todo eso. Y en mi mochila caben 3 cositas. Y dices, pues mira, no necesitaba todo eso. Y empiezas a darte cuenta que necesitamos bien poquitas cosas. Tú lo llamaste hace rato, ¿qué es lo esencial y qué es lo accesorio? Y eso también tendríamos que ver cómo estamos empezando a trabajar nuestro duelo. ¿Qué cosas son accesorias como el qué dirán, la opinión de los demás, el si lo estás haciendo bien o no, lo que los otros juzguen? ¿Y qué son indispensables para ti? Como veo en tu caso, la fe o la actitud, hasta el buen humor para poder enfrentar cosas, porque cuando decías usar de referencia el de las botas rojas, no es crueldad, son de verdad como estos destellos de inteligencia y de supervivencia que tiene el cerebro, que dice, si no le metes tantito humor aquí, nos sentamos todos a llorar y entonces pues ya nos cargó la tristeza. Pues sí. Sí. Digo, no sé, la verdad es que mi punto de vista, había muchos que sí ponían ese sentido del humor. En mi caso, por ejemplo, cuando yo estaba subiendo, en el caso del Everest, iba subiendo el Everest, llega un momento en el que se para la persona que venía conmigo, que me venía filmando, Dorje, que era mi compañero de cordada y es Sherpa, y de repente voltea Dorje y me dice, sé fuerte. Y yo así de, ok, avanza, y había que pasar por encima del cuerpo de una persona. Y yo así de como, ouch, o sea, estaba justo en el camino, o sea, no había manera de rodearlo porque te desbarrancabas. Y yo pues pasé, y la verdad es que, digo, sin tocar, pero hay una creencia ya, obviamente, que los cuerpos que están en la montaña fueron elegidos como guardianes de la montaña, que la montaña... O sea, no se recuperan los cuerpos, no los bajan. Mira, en aquel entonces, cuando realmente un helicóptero no podía llegar a partir de cierta altitud, hoy día ya cambió, ahorita han cambiado las cosas, pero en aquel entonces... si se hacía un rescate, había mucho riesgo para el piloto, para el helicóptero. Había muchos helicópteros estrellados de que querían ir a hacer el rescate y simplemente la tecnología en aquel entonces de los helicópteros no daba. Perdía la sustentación y se caían. Entonces había mucho riesgo y no había pilotos que no querían ir. Estábamos arriba de los 8,000 metros cuando estaba este cuerpo. Entonces muchos cuerpos no se recuperaban. Uno, por las creencias de los locales, de que no toques un cuerpo. O sea, no puedes tocar un cuerpo. Y te dicen, si la montaña lo eligió, es un guardián, no lo toques. Okay. Lo segundo, que lo menciono en mi libro, ¿no? Que dicen, esa es como la parte mística, en donde bueno, obviamente ellos creen en la reencarnación, tú no puedes tocar porque alteras lo que va a ser su siguiente vida, etc. Entonces, está bien. El que se vuelven... los guardianes me encanta, porque yo, lejos de ver a una persona, un cadáver, yo veía a un guardián y yo, ay, ayúdame, y por favor, tú también, y tú, ayúdenme. Entonces, claro. Para mí era como, si están aquí con la misma ilusión que estuve yo y a ustedes les tocó convertirse en guardianes, ayúdenme a, ¿cómo se llama?, a seguir avanzando, etc. Y la práctica objetiva mundana es lo que decía, al no poder venir un helicóptero a recoger pues ahora sí que un costal, sí, que por la rigidez cadavérica pesa mucho más que... Entonces, no podían ser evacuados con un helicóptero. Tendría que ser bajado de la montaña por compañeros. Uf. Entonces dices, a ver, tú puedes hacer todo para salvar a una persona que tiene posibilidades de vivir. Que está herido. Pero no puedes arriesgar tu vida por un muerto. Uf. Estaba buenísima esa, ¿eh? Eso es highlight total. No la puedes arriesgar porque la persona ya no está. Entonces, respeta que eligió quedarse ahí, etcétera. Pero o sea, porque imagínate, entre todos cargar a una persona, o sea, que está completamente, o sea, y pones en riesgo a los que lo están cargando. No. Prioricemos la vida.
siempre se los he dicho, si tratáramos a los vivos con la mitad de la devoción que tratamos a los muertos, este sería otro mundo. Entonces, pues la verdad es que yo siempre tenía como muy claro eso. Digo, sí hay amigos, no te voy a decir, que tenían esa, pues esa defensa y decir, bueno, vamos a reírnos y tal. Está bien. Para mí, la verdad, a mí, en lo personal, me servía más pensar que yo estaba rodeada de guardianes, que todos me iban a ayudar y que la verdad, y con respeto, ¿sabes qué? Pues esta persona está aquí. O sea, sí, te rezaba por él y échame la mano tú también, y tú también, y vámonos ayudando aquí entre todos. Porque al final, pues, tenían la misma ilusión que yo, las mismas ganas de ver lo que yo estaba viendo. Entonces, pues, vamos para sí, y seguir adelante. Wow. Fíjate, sí tengo que decir que los que no hacemos ningún deporte extremo, que no tenemos esta pasión, esta adrenalina, estas ganas, sí vemos como de qué están hechos. O sea, de qué están hechos ustedes. Yo te oigo hablar el Everest, el Aconcagua, como si me estuvieras hablando aquí cerca. Yo digo, wow, o sea, si yo lo hubiera hecho y yo hubiera llegado una vez, ya diría yo, wow, ya llegué, no me vuelvo a arriesgar, ya llegué, ya lo hice. Pero para ti es una manera de vivir el estar en esto. Quiero preguntarte algo que puede ser consuelo para muchas personas, para muchas mamás que han perdido a sus hijos en la práctica de algún deporte así, o simplemente porque les gusta andar en moto, y lo que no debería de ser en ciudades como la Ciudad de México, andar en cualquier vehículo es un riesgo total, ¿no? Para aquellos que han perdido a un hijo haciendo lo que amaba, si tú fueras a morir, ¿preferirías morir ahí haciendo lo que amabas? O sea, ¿no lo verías como una muerte terrible? ¿Es algún consuelo hubiera sido algún consuelo para tu familia si ese día, en lugar de caer en una grieta, te hubiera llevado la avalancha, tu familia hubiera dicho, al menos murió en la montaña haciendo lo que amaba? Mira, la verdad es que pues no nos dan a escoger. Uno muere donde tiene que morir, el día que tiene que morir. Entonces, pues no me voy a poner a pensar en, o sea, la verdad, no sé. O sea, yo hoy te digo, o sea, yo no sé qué va a pasar mañana. Hoy te digo que ese momento en el que estuve a punto de morir en la montaña, pues a lo mejor si nunca pensé, ay, qué bueno que Lenin murió haciendo lo que amaba. No pensé en eso. No pensé. La verdad, no pensé en eso. A mí y no sé, o sea, en el 98, cuando estoy por el Everest, por la ruta norte, después de esta película que te cuento del Everest, de lo que mueren varias personas, había un amigo que iba con la consigna de buscar el anillo de matrimonio que traía colgado Scott Fisher para llevárselo a su esposa. Okay. Entonces estaba buscando el cuerpo para poder agarrar el anillo. Agarra el anillo y en el momento en que lo agarra, a los 2-3 minutos, el cuate cae 100 metros, o sea, y los sherpas decían porque tocó el cuerpo. Okay. Porque no, pero ya no le querían hablar, y bueno, casi que vete a que te perdone un monje. Bueno, lo satanizaron ahí de... Ajá. Y me pongo a pensar en, bueno, él era un super guía, estaba haciendo lo que me... Pero aún así, pues su familia, su esposa, por lo menos quería el anillo. Entonces, a veces ese no poder recuperar, lo que tú dices, ese no poder hacer el duelo. Sí. Tu cierre. Entonces, pues yo no sé. O sea, qué bueno que él murió haciendo lo que amaba, no sé. Qué malo que la esposa tuvo que enviar a alguien para por lo menos tener el anillo, porque algo quería o sea, para poder ella hacer su duelo. No lo sé. O sea, lo único que sé es que es algo que nos va a pasar en un determinado momento, y si a un hijo, obviamente, me pongo a pensar, hay una amiga que quiero mucho que
tenía un hijo espectacular, ya sabes, un súper buen niño y estudioso y chambeador y monísimo. Ya se iba a graduar y se va con unos amigos, con chofer, con todo perfecto. En la carretera lo choca un tráiler y el chavo pierde la vida. Y la verdad es que esta chava, impresionante su fe, impresionante su fuerza. Y yo decía, ouch, o sea, no sé cómo actuaría yo con la pérdida de un hijo. O sea, de verdad, fue como mis respetos, lo que tú decías, de cómo, o sea, mis respetos. O sea, obviamente había dolor, pero está una fe inquebrantable. O sea, decía, entonces, si fue en un accidente con un tráiler o fue en moto haciendo lo que él amaba, pues cada quien elige. Ya, no lo sé, ¿qué le podría decir yo a una mamá? Ojalá que tu fe sea como la de Ana Teresa. O sea, es lo único que te podría decir. Ojalá que tu fe sea tan fuerte y tan grande como la de Ana Teresa. Sí. Así de fácil. Sí, el amor le tiene que ganar al dolor. Aunque, 100%. claro, la ausencia duele y eso es innegable. A mí Te me veo gusta, con carita de preguntar, sí. Sí, es que me gusta mucho esta decisión que tomaste de, pues tú habías dicho, ¿no? Si yo muero, que mis cenizas vayan a esta montaña, ¿no? Tal vez es un lugar en el que querías ir, estar o algo ahí faltaba y qué bueno que lo hiciste en vida, ¿no? ¿Cuántas personas no sabrán que, dicen como, a mí en Acapulco échenme, ¿no? O sea, mejor ve y acuéstate en la playa, en Acapulco ahorita que estás vivo. O sea, qué bueno que tomaste esa decisión de ahorita que lo estás y puedes hacerlo y tal vez resignificar ese espacio para ti, de poderlo hacer en vida y que lo compartas como oportunidad a los demás de decir, no te tienes que esperar hasta que estés muerto para hacer algo, ¿no? No, exacto. Sí. Yo creo que es eso, es de verdad apreciar, agradecer lo que tenemos, el día y el aquí. Y sí, la enfermedad, te digo, pues nos informa de muchas cosas que hicimos, que nos equivocamos, que es que yo no me busqué. No sabemos. Pero hoy eso es lo que tienes, cómo lo vas a enfrentar. ¿Qué vas a hacer con eso? Y es qué te está diciendo de ti, de tus miedos, de tus apegos, de tus enojos y de tu ignorancia. O sea, la verdad es que cómo lo vas a trabajar. Y no es fácil, o sea, obviamente, digo, no es fácil, No, pero es una realidad, y es un reto en donde yo siempre les digo a muchas personas que todos somos montañistas, todos tenemos nuestro propio Everest, todos tenemos nuestra propia montaña, y yo creo que una pérdida sí es una montaña. Es una montaña que necesita que nos preparemos, que necesita que tomemos conciencia, lo que decías hace un rato tú es, si nos van y nos avientan ahí, pues es un poco lo que pasó, que lo platicaba yo con Carlitos Páez, uno de los sobrevivientes de los Andes, que es muy buen amigo. Entonces, bromeando acá backstage, cuando estamos platicando todo, de repente él me decía, ay, es que lo tuyo ni chiste. O sea, me decía, tú ibas con botas, tú ibas con mochila, tú ibas preparada, tú ibas con chamarras perfectas. O sea, nosotros sí batallamos porque Y yo le digo, mira, la vida, se lo dije a él, le dije, mira, la vida te va a presentar situaciones difíciles, a veces sorpresivas, como les tocó a ustedes. Fue impresionante cómo lo sobrevivieron y mis respetos y bravo. Le dije, nada más yo me puse en situaciones voluntariamente difíciles para estar preparada. Entonces, o sea, en buena onda, todos vamos a morir. Spoiler alert. Todos, así es, spoiler, todos. Entonces, si ya sabemos que nos va a pasar, preparémonos. Claro. Preparémonos. Claro, preparémonos. Pongamos qué es lo que vamos a poner en nuestra mochila, qué sí importa, qué no importa, cuáles son tus anclajes, cuáles son tus piolets. O sea, ahorita, no hasta que nos enfermemos o hasta que se enferme la persona, no hasta que suceda la situación. Ahorita, o sea, nos va a pasar. Claro, infórmense, porque luego llega alguien conmigo y me dice, ay, Gaby, tengo muchos años de escucharte en el radio y todo. ¿Quién me iba a decir que un día yo te iba a necesitar? Digo, pues yo, te lo he dicho todo el tiempo. O sea, la tanatología debería de ser asignatura escolar, deberíamos de empezar a saber de eso desde pequeños, y no en el momento que ya te pasa, es que hay. Me siento en la, no obligación, en el deseo de compartirte mi única experiencia de ascenso a algo.
porque tiene mucho que ver con lo que dijiste hace rato, que me encantó, de que había que bajarlo de la cabeza al corazón y después de eso los pies andaban. Hace unos años fuimos a Perú y entre el paseo pues estaba ir a Machu Picchu, pero a mis hijos se les ocurrió que sería increíble que subiéramos el Huayna Picchu, la montaña vieja que está enfrente, para desde ahí ver, ¿no? 3 muchachos jóvenes, mi marido y yo, 0 deportista, nada. Pero ahí vamos, lloviendo en el peor, y yo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo es el plan? Y entonces yo dije, voy a ver un video, ¿no? Como hacemos todos. Va a pasar algo, voy a ver un video en YouTube para que me diga. Y Eduardo me dijo, no veas nada. No veas nada porque, dijo, se me va a acobardar, no va a querer. No veas nada. Fue una buena recomendación también, porque creo que a veces cuando nos dan un diagnóstico, lo primero que hacemos es googlearlo, es ver, y vemos todos los posibles y terribles escenarios y nos apanicamos. Entonces, lo que hice fue empezar a subir lloviendo con el impermeable. Por supuesto, yo no llevaba los zapatos adecuados, o sea, nada adecuado, pero sí llevaba el equipo adecuado, que era mi familia. Y empezamos a subir y yo, o sea, me faltaba el aire, eran 3,000 y pico de metros, no sé cuánto está Perú, pero híjole, sí sentía yo de no puede ser, camino un tramito y me arde aquí, ¿qué tiene? Yo no fumo, nada, pero decía yo no. Pero era tal mi voluntad de no fallarle a mi familia y eran tal sus porras de tú puedes, Gippy, y vamos. Y mi marido me tomó de la mano y me fue llevando paso a paso. Eso hizo toda la diferencia del mundo. Y cuando ya llegamos hasta arriba, o sea, yo ya estaba hasta arriba, pero para Eduardo siempre hay algo más arriba, ¿no? Es ese hijo. Y había así un pequeño lugar donde te podías parar y se sube él ahí con su cámara 360 y de pronto me extiende la mano, Carla, y me dice, ven, me dice, esto es la vida. Y me subí, o sea, le di la mano, me subí. Yo estaba aterrada, ¿qué les puedo decir? Me agarré de él así como gatito con todo. Sí vi, era increíble, pero tenía a veces mucha, o sea, y nos pasa, tenía mucha prisa de bajarme porque tenía mucho miedo. Y bueno, lo logré. Aquí estoy de regreso, obvio. Pero fue gracias al equipo y todo. Yo te quiero preguntar, Carla, ¿qué es más difícil, subir o bajar? Súper fácil. Bajar es más difícil. Bajar es más El 90% de los accidentes son de bajada. Yo diría en el segundo año del duelo, cuando ya queremos correr, cuando ya subimos esa montaña, llegamos a la crisis de aniversario y ya tomo decisiones, creo que ya pasó y me aviento, ya vienes cansado, es 90% más accidentes. El 90% de los accidentes son de bajada y eso lo tenía yo claro desde el principio. De subida, pues vas con el reto, vas animado, sí, yo puedo, voy a lograr, tal. Y yo siempre les digo, hay una de dos. Llegas a la cumbre y entonces lo logré. Y como les digo, pues no van a ir por ti, ni te van a llevar a cenar ese día. Entonces resulta que hoy tengo que bajar. Todo lo que subiste lo tienes que bajar. Y si no guardaste reservas para bajar, vas a estar mucho más débil, vas a estar cometiendo errores. Y también les digo siempre, desde más alto caes. Entre más arriba estés, caes desde más alto. El golpe es más duro. Entonces, es súper importante tener conciencia de que el viaje es de ida y vuelta. Entonces, y la gente dice, pues es que, pero bajar, cuando hablamos del éxito y de las empresas y de esto, no, todo el mundo dice, no, yo me quiero quedar en la cumbre, de lo logré, ya sabes. Le digo, pues es un engaño. Claro. Es un engaño, porque bajar no significa retroceder, significa de regreso a las bases, a tus principios, a tus valores. Entonces, ya bajaste, vino todo ese esfuerzo y todo, es darte ese chance, esa recuperación, es decir, va, otra vez para volver a subir, porque van a venir otros retos. Entonces, es estar simplemente administrando bien tus energías, tus pensamientos y saber que pues la vida son subidas y bajadas. Entonces, ese es un electrocardiograma de alguien vivo. Así es, tal cual. Tu corazoncito, pip, pip, y va a bajar pip. O sea, y hay ese sonidos y silencios. Va a haber momentos de intensidad, pero también va a haber silencios. Entonces,
no sé, es ese prepararnos a saber que todo lleva un ritmo y que claro que queremos, ya, lo logré, ya, salí de eso, héroe, en la cumbre, con la bandera, y ya, lo logré, y que todo el mundo nos diga, sí, es lo... No, hay que bajar, y de bajada más alertas, más atentos, más conscientes, entonces, más cuidadosos, porque la gravedad no ayuda tanto. Hay una anécdota que nos estabas contando antes de empezar a grabar que me gustaría que compartieras también, porque muchos se preguntarán tal vez desde un inicio, ¿y para qué subirla? ¿No? O sea, si es complicado subirla y bajarla es aún no más, ¿por qué? O sea, ¿qué hay ahí arriba que no pudiera encontrar yo abajo? Y nos estabas hablando de eso. Bueno, lo que pasa es que cuando los primeros exploradores, los primeros montañistas se plantearon subir la montaña más alta del mundo, conociendo los riesgos de la zona de la muerte, en donde no se sabía pues, si el hombre se podía adaptar sin oxígeno, y hubo muchas situaciones. Entonces era como, pues la conquista, decían, esto es la conquista de lo absurdo, o sea, ¿para qué te esfuerzas? ¿Para qué sufres? Vas, cargas mochilas. Decían, la gente hace aventuras o explora pues para conquistar continentes, para obtener oro, Decían, ahí arriba no hay oro, ¿para qué? ¿Para qué van y se arriesgan de esa forma? Y la verdad es que en el proceso hay mucha riqueza, en esa adaptación, en ese subir y bajar. Entonces, cuando yo subo y llego a la cumbre, recuerdo que prometí regresar. Dije, es que estaba tan contenta que empecé a agradecer y veía ya sabes, la curvatura de la Tierra, todo hacia abajo. Estoy parada en el punto más alto de este planeta. O sea, era así una alegría que dije, ni en 10 años termino de dar gracias. Así que regreso en 10 años. Fue lo primero que se me ocurrió. Dije, ni en 10 años regreso para dar gracias. Entonces, cuando bajo, empecé a trabajar con niños y en las escuelas y a hacer muchas cosas y dar conferencias, etc. Y en ese proceso de 10 años empecé a ver que cuando yo les hablaba de mi montaña y cuando yo les hablaba de tal, pues la gente me decía, pues es que mi montaña es esto, o mi montaña es una enfermedad, o mi montaña es esta pérdida, o mi montaña es esta situación. Me acuerdo de una chavita que me dijo así de, es que ya sé cuál es mi montaña. Me dijo, estoy embarazada. A mí eso me choqueó, una chavita de 17 años. Estoy embarazada, me dijo, tengo mucho miedo, pero mi montaña es que no voy a abortar. Me dijo, voy a tener a mi bebé. Y yo así de, órale, o sea, entonces fue como, empiezo a ver todas esas cosas y a los 10 años, que fue en el 2009, yo subí en el 99, en el 2009 volví a la montaña y dije, voy a dar gracias por todo esto, las retros que me han dado toda esa gente, y pensando en eso de, claro que sí hay oro, o sea, yo decía, claro que hay oro, hay ese oro que te hace brillar y sacar lo mejor de ti cuando haces lo que amas, etcétera, como me lo dijo esa niña, como me lo dijo la otra persona, tal. Y entonces voy al Himalaya. Yo tenía mis 2 hijas, entonces subí 2 montañas, una por cada una, dije, estaba por esta y estaba por la otra. Y en la cima de una montaña que subí, de repente empieza a nublarse horrible, todo el mundo empezó a bajar, no se puede subir, y yo dije, no, esta es mi segunda hija, o sea, ya subí la primera. Entonces subo, y en el momento en que llego a la cumbre, haz de cuenta que el viento se llevó todas las nubes, y de repente así el atardecer y un Everest dorado. Wow. Y yo, tomé varias fotografías. Esta que están viendo aquí ahorita. Esta que están viendo y que me regaló Carla. Ay, no, qué y la verdad para mí fue como, cada vez que haces lo que amas, a pesar de ese desafío, de esa situación tan difícil, de ese absurdo, de la conquista de lo absurdo, como puede decir el para qué, va a sacar lo mejor de ti. Y sí hay un Everest que brilla, y sí hay oro en el Everest, yo decía, pero no ese oro metal, ese oro de adentro de tu alma que saca lo mejor de ti. Sí. Y la verdad, mandé a hacer ese póster y dije, hay mucho brillo en cada persona. Y hoy día, bueno, este año, el 27 de mayo, se cumplen 25 años. Ay, subí el Everest. Aniversario de plata. Es aniversario de plata. Entonces... la verdad es que, hay días, mencionaste que tengo 3 libros. Tengo 3 libros y 2 cuentos.
El primer cuento infantil se llama Explora con Kaila, es una colección de las 7 cumbres, que se llama El Sol de Medianoche, que es la expedición en Alaska, el punto más alto de Norteamérica, y en breve, así como te va a dar la primicia después de la pérdida. Tienes primicia y es Explora con Kaila, pero el segundo libro es Conociendo al Yeti en el Everest. Wow. Entonces, pues, es esta niñita que pasa ciertas situaciones y precisamente, digo, te los voy a espolear, está súper lindo. Bueno, ya no lo digo yo, ya mi pilotaje de gente que ya me dijeron. Los grupos muestra. Los grupos muestra ya me dijeron que sí. Entonces, bueno, realmente Kaila, que es esta niñita, va al Everest, tiene varias situaciones, etcétera, y regresa pensando, o sea, tiene miedo y ella piensa que el miedo es porque se le va a aparecer el Yeti, ¿no? Este monstruo se le va a aparecer y tal. Y resulta pues que el Yeti le dice que es un guardián, etcétera, y cuando ella regresa finalmente ese miedo se convierte en su aliado y es la que la fortalece. Entonces es lo que le permite llegar a la cumbre. Entonces la verdad es, digo, a mí me encanta porque sí es algo que yo viví y es algo que quiero compartir con niños, de donde eso que nos da miedo, eso que nos asusta, más que un monstruo, puede ser un gran maestro. Y yo creo que la muerte siempre nos asusta, pero siempre es un gran maestro. No está ahí para destruirte, está para enseñarte, pero bueno, hay que abrir los sentidos. No tengo nada más que decir, tengo todo que reflexionar. Este episodio yo lo voy a oír muchas veces y pensando en esto, todo lo que dijiste para mí es oro molido, justamente. Oro molido, ese que encontraste arriba y que lo bajaste para los que por alguna u otra razón no podemos subir y no podemos llegar ahí, pero tú fuiste, tú estuviste y lo traes para nosotros con la generosidad de tus palabras y de tu experiencia para compartirlo. De verdad, gracias, Carla, gracias de todo corazón. ¿Tú cómo quieres cerrar, Eduardo? Primero preguntándote dónde te pueden seguir para seguir al pendiente cuando salga este libro, este nuevo cuento, poderlo comprar inmediatamente y demás. Y pues sí, agradecerte obviamente por precisamente traernos ese oro de hasta allá arriba aquí a los mortales. Pues mi página de internet es www.carlawillock.com y en redes estoy como Carla Willock 1 en Instagram y Carla Willock en Facebook y Carla Willock en Twitter. Y bueno, realmente si quieren contactarme, encantada de la vida. Contesto, a veces me tardo, pero contesto. Todo en lo que yo puedo apoyar, feliz. Gracias. Van a aparecer de todas maneras aquí todos sus datos. Y bueno, pues yo súper agradecida, súper inspirada, súper feliz. Cada vez que vea yo ese póster, de los regalos más bonitos que he recibido en mi vida, te lo digo, porque cada vez que lo vea me voy a inspirar de pensar, yo la conozco, yo la tengo aquí, yo la quiero, ella estuvo ahí bajo esa experiencia y ese testimonio para mí, para mi comunidad, para ustedes, y que eso nos lleve a vivir, que nos lleve a descubrir las lecciones y que lo hagamos tomado de la mano de quien consideremos que es un buen compañero de viaje. Gracias. No, pues gracias a ti por esta oportunidad, gracias a todos los que nos escuchan. Y bueno, un segundo, nada más quiero cerrar con esto, que no lo mencioné, pero pues quizás mucha gente que me conoce ya lo sabe. Yo creo que uno de los regalos más grandes que recibí en el Everest fue que después de un intento fallido y de finalmente llegar a la cima, estaba un compañero esperándome para darme ese abrazo de cumbre. Y ahorita que mencionabas eso, yo siempre les digo a toda la gente, ojalá que cuando alcancen la cumbre de su montaña personal, siempre tengan a esa persona que los esté esperando para darles ese abrazo de cumbre que cuando el éxito se comparte se multiplica, pero también cuando la pena se comparte se divide. Entonces, lo único que les deseo es que alcancen su cima de esa su montaña, la que sea, y que tengan con quien compartirlo. Yo quiero ser la que les dé el abrazo de cumbre cuando terminen su duelo, cuando vuelvan a sonreír. Aquí estoy. Gracias. Gracias a todos por comentar, por darle like, por suscribirse a este canal. Los leemos en sus comentarios y nos vemos la siguiente semana en un episodio más de
después de la pérdida. Paz y bien. Adiós. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo. Vamos a hacer una gran red de apoyo. Gracias por tu escucha activa y tu voluntad de ser resiliente. Síguenos en @GabyTanatóloga y @después de la pérdida oficial. Nos escuchamos la siguiente semana en un episodio más De Después de la pérdida. Paz y bien.